Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y desde su plataforma de podcasting favorita, Subterfuge Radio. Volvemos al periodismo musical y en este caso uno de los últimos exponentes del periodismo de raza, el de la prescripción necesaria, desgraciadamente algo que, como todo en el negocio que conocimos, en continua transformación. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir a uno de los más grandes de siempre, todo un verso libre que vive en paralelo a las modas y a las tendencias, reivindicando siempre que hiciera falta las propuestas alejadas de estas. Leerle siempre es un placer, escucharle un deleite para los oídos, conocer música de su mano siempre reconforta. Felices es poco de recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante al testimonio y la palabra de Santi Alcanda. Bienvenido, Santi. Hola, ¿qué tal, Carlos? Es un placer. Bueno, un placer con alguien como tú que ha construido todo esto desde la nada. Bueno. Y ya veo que habéis cambiado de mudanza. Yo todavía os veía en Tirso de Molina. Tirso de Molina, sí, Fíjate bueno. si estoy anticuado. Sí. Después de Tirso de Molina estuvimos en Montesquinza, o sea que... Qué fuerte. Que sí. Bueno, el tiempo pasa muy rápido. Bueno, pues la verdad, un placer y ya te lo he dicho fuera de micro, que esto me impone un poco porque, bueno, al final... Eres un referente que escucho todos los días prácticamente y tenerte ahora delante de un micrófono, pues es una mezcla excitante, pero sobre todo que impone un poco así, que bueno, espero me perdones si en algún momento estoy un poco nervioso. Bueno, pero cuando hablamos tú y yo fuera del micrófono no pasa nada, así que olvidemos los micros. Bueno, del barrio de Chamberí, de la calle Alenza, como te decía muy antes, cerca de aquí, sí. Yo de Alonso Cano, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus primeros recuerdos en el mundo de la música? ¿Recuerdas, por ejemplo, el primer disco que te compraste? ¿Cuándo empiezas Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Pues cuéntanos. Yo realmente no sé muy bien de dónde me viene pues el afán por la música, pero tiene que ser antes de la comunión. Yo hice la comunión el 21 de mayo de 1967 y a los 2 días me fui con mi padre a comprarme, con el dinero que había recaudado de una familia súper numerosa por parte de padre y madre, y recaudé como 7.500 pesetas de la época, año 67, que era la mitad del sueldo de mi padre, y me lo gasté en un tocadiscos Cosmos con un LP, que era el LP de Rafael, sí. Y donde estaban Digan lo que digan. Me compré el single de Digan lo que digan porque era un EP de 4 canciones, el de Hablemos del Amor, año 67, que había representado en ese mismo mes de mayo a Eurovisión, Rafael, y Obladí Oblada. Mi padre me hizo comprar el último cuplé, otro EP con Sara Montiel de protagonista, porque adoraba a Sara Montiel, mi padre, y creo, y Money Money de Tommy James and Shondos. Esos son mis primeros pasos en la música. A los 2 semanas o 3 me pillé una hepatitis súper poderosa, mis hermanos y hermanas se tuvieron que ir de casa y empezó un poco una infancia bastante enrarecida con enfermedades. Estuve como 5 meses enclaustrado en un sillón y ahí estaba la radio salvándome la vida y la música salvándome la vida. A los 9 me dio un reuma articular al corazón que se llamaba entonces fiebres reumáticas, parecía un viejecito andando, con 9 años, otros 4 o 5 meses postrado primavera, verano en un sofá, viendo a mis hermanos y a mis amigos por la ventana jugar, y mi radio y mi televisión cuando empezaba la programación a las 6 de la tarde, porque antes no la había, eran mis compañeras y yo ya pensaba ahí. A los 11 años me volvió a dar otro ataque, luego fueron como en total más de 1 año y medio metido en un sofá o en una cama y con la música como compañera, y yo ya sabía entonces que yo quería hacer eso que me estaba salvando a mí la vida, esas voces de Ángel Álvarez, de Pepe Domingo Castaño en Radio Centro, que tenía un programa a las 6 de la tarde diario, Carlos, que se llamaba Disco Parada. El próximo viernes, batalla de los grupos. Los Rolling Stones contra los Beatles. Llama por teléfono el viernes y apuesta. Alucinante. Bueno. Eso era Pepe Domingo Castaño en el año 67 en Radio Centro. Qué bueno.
Bueno, hay un montón de cosas de las que has dicho, bueno, también de similitudes, en mi caso también, y que se ha compartido mucho. El primer tocadiscos Cosmos, la verdad, se ha sido... Mono, ¿eh? Bueno, por no supuesto, pude comprar el estéreo. Y luego sí, de gente que, bueno, que tuvo, pues me ha venido a la cabeza Luis Merino, ¿no? Que tuvo un rollo de poliomielitis y tal, y que dice que fue la música lo que le ayudó en ese momento, ¿no? A salir adelante. Sobre todo Elton John. Totalmente. Bueno, en tus inicios, viendo un poco tu vida, querías ser actor. ¿O planteaste? Bueno, la historia de entrar en la escuela del TAI, y bueno, antes entré en la escuela de cine que se llamaba La Nutria, que se interrumpió por el 23F, año 1981. Pero estaba yendo ahí por la zona de Marqués de Vadillo, más allá, Antonio López, a una escuela que había creado Jesús Yagüe y Jesús Cuadrado, dos grandes profesionales del cine y de la televisión, y ahí empecé a aprender cine. Sí. Pero como estábamos en el Flexo y lo que fue previo a Goma Espuma, pues Guillermo, Juan Luis, Jaime y yo decidimos que si queríamos salir a escena y ser cómicos y graciosos, pues había que tener un poco de base dramática y teatral, y estudiar un poco de arte dramático, y lo hicimos en el TAI con el gran profesor Alberto Miralles, que en paz descanse, y ahí pues yo fui el único que sobreviví, ellos tres desertaron y yo me quedé un año más. Y bueno, de eso me ha servido mucho, pues proyectar la voz, estar en un escenario delante de mucho público que no me impresione tanto, no tener miedo escénico, ese tipo de cosas. Joder, pues vuelvo otra vez también a las coincidencias. Yo también estudié en el TAI, ya en San Mateo. Ahí, claro, la calle San Mateo. Cuando me has dicho lo del TAI Jesús Cuadrado, no me sonaba de tal, pero claro, cuando me has dicho Alberto Miralles, y que Alberto Miralles fue, claro, era profesor, yo no estudié interpretación, pero bueno, quería ser director de cine y sí, ahí la calle de San Mateo. Bueno, y estudias periodismo en la Complutense, ¿no? 5 años. Y encima coincidiendo años convulsos, ¿no? Es el inicio de la democracia, el final tal esto. ¿Qué recuerdas de la actividad musical, sobre todo en esos años en la facultad? Es impresionante porque ahí coincidíamos, ahí conocía a Enrique Urquijo, que quería hacer publicidad, y no sé si lo hacía o no, pero desde luego todos coincidíamos en el pequeño bar de la facultad, que enfrente tenían pues, la sala de cine, donde veíamos las películas de los hermanos Marx, veíamos películas de Lubitsch, de Raoul Walsh, de John Ford. Bueno, era una locura, ¿no? Ahí nos hacíamos nuestros canutillos y con el carajillo, con lo que sea, te metías ahí, y ahí coincidía con un montón de gente de la mundo de la música, y está, los de Mario tenían Los Solitarios, no sé, había tanta gente que luego nos volvíamos a ver en el Marquis o en Rocola más tarde. Era un movimiento bastante potente, no solo por periodismo, sino por imagen y publicidad. Al estar las tres profesiones futuras ahí, o tres... las tres asignaturas o las tres materias, pues joder, luego a lo largo de los años he coincidido con gente del mundo de la publicidad, del mundo de la imagen y por supuesto del mundo de la música, lo más, ¿no? Bueno, yo recuerdo ahí entablar amistad con Antonio Moreno Álvarez, que luego pues, fue uno de los creadores con Alejandro Gómez Lavilla de Metrópolis, para mí un programa fundamental en la historia de la cultura televisiva nuestra. Sí. Y no sé, recuerdo a mucha gente de la época ahí, ¿no? Estaba también el que era batería de Nacha Pop, Jaime, o su chica de entonces, que era Carolina, que era la hija de los dueños del Museo de Cera. No sé, era como un montón de gente que luego veías en Rocola o que veías también en el Penta, y que coincidíamos todos en los mismos puntos a lo largo del mismo día. Y por lo que dices, una universidad más hedonista, ¿no? que la que se vivió en el franquismo, ¿no? O sea, un poco ya más desprejuiciada, ¿no? Y más Nos estábamos soltando el pelo. Estábamos soltando el pelo y estábamos diciendo, anda, pues joder, esta chica, pero esa chica folla. Esa era lo que nos preguntaban. No, solo se deja por aquí arriba. Bueno. Hasta que llegó la explosión y, bueno, nos volvimos locos, yo creo, todo el mundo ahí, en la época de lo que se llama la nueva ola madrileña, la gran movida, la movida madrileña, hasta que en el año 84 apareció Rob Jackson en la tele diciendo que tenía SIDA, y ahí fue un frenazo bestial. Claro. Bueno, yendo un poco antes, tu primer trabajo profesional, digamos, es en la Hoja del Lunes de Madrid, ¿no? Así es, 5 años ahí. 5 años. ¿Y cómo surge la oportunidad? ¿Te envía en la facultad? Bueno, para empezar, yo vivo en la calle Valverde. Quiere decir que paso todos los días por el Palacio de la Prensa para ir a la facultad, o porque es mi barrio y es el cine o lo que sea, ¿no? Y yo ya le decía a mi madre, mamá, aquí tiene que estar
porque he leído, pues, claro, la hoja del lunes solo se publicaba los lunes y no se podía publicar ni El País ni ningún periódico de la época, ni Diario 16, ni El Ya, ni ABC, ni Pueblo, ningún periódico se podía publicar el lunes. Era un acuerdo tácito de que solamente la hoja del lunes. Iba a favor de los huérfanos y también de la sanidad de los médicos, de los periodistas. Y bueno, solo se publicaba la hoja del lunes, con lo cual yo empiezo ahí, gracias a que conozco a Chema, un periodista deportivo mítico, le doy el pestiño hasta eso. Ya antes de entrar en la facultad, había terminado COU y me metí allí. Subí hasta la 6ª planta del Palacio de la Prensa y allí, por favor, y tal, pregunté por Chema y tal. Bueno, es que yo quiero hacer deporte. Yo entonces quería hacer periodismo deportivo. Estaba con el periodismo musical, pero yo pensaba que el periodismo musical no iba a ninguna parte y que ya me lo decía mi madre y tal. Y tenía razón. Si me hubiera dedicado al periodismo deportivo, ahora tendría algo de dinero. Pero no, al final pues la cabra tira al monte y empecé nada. A los 3 meses de entrar en Hoja de Lunes en el año 78, entré el 4 de agosto del 78, a los 3 meses hay una foto mía detrás del Palacio de Prensa, una foto mía con Elton John, entrevistándole en la calle con un radiocassette súper cutre, en fin. O sea, en esa época te encargabas de hacer entrevistas, de cubrir cosas musicales. Hombre, yo trataba de convencer a estos carcas del Palacio de la Prensa, que eran totalmente posfranquismo, a la bestia. Joder, porque la hoja del lunes ¿y ese Elton John quién es? La hoja del lunes viene del franquismo, ¿no? Claro, es una creación ahí, pero yo creo que era buen invento porque era la Federación de Asociaciones de la Prensa y iba muy a favor de los periodistas. ¿No? Yo creo que ahora los periodistas están mucho más vendidos que todo eso. ¿Y con quién coincidiste hablando de periodistas en esa época? Gente que escribía también en la hoja del lunes. En hoja del lunes, por supuesto, Vicente Verdú, que fue con el que discutíamos. Él era del Elche y yo del Real Madrid. Lo siento, Carlos. Bueno, pues ya lo sabía. Ya lo sabía. Ya se sabe. Y Vicente Verdú, Nieves Herrero era una compañera. Pues estaba también Marisa Donoso, estaba Anabel Díez, que ha sido hasta una de las grandes periodistas del país durante más de 3 o 4 décadas. Coincidí con mucha gente muy interesante. Aurelio Almagro para mí fue un maestro. No sé, tanta gente tan buena que, bueno, nos echaron a los más jóvenes por firmar una carta contra la dirección por haber acosado a una de nuestras compañeras. A los que firmamos la carta nos echaron. Esto ya no existe, este tipo de solidaridad de firmar una carta contra la jefatura de tu empresa ya no lo veo, ¿no? Pero eso lo hacíamos nosotros porque no se podía permitir que un tipo acosara a una compañera, ¿no? Bueno, y en 1980 empieza la aventura radiofónica. Ya nos has hecho un avance antes con lo del Flexo, ¿no? De Radio Madrid, bueno, ya con Jaime Varela, con Juan Luis Cano y con Guillermo Fesser, ¿no? Que es un espacio de humor, ¿no? En principio la idea que... Absolutamente. Que todo eso se crea en la facultad de... A ver, yo lo sé porque además es que no he sido fan, he sido refan, muy fan de todo el Goma Espuma, de todo ese universo. Pero bueno, como intento que tenga simpatía también ese aspecto didáctico y tal, pues sí. Hombre, todo eso nació en la biblioteca de la Facultad de Periodismo y ahí empezamos a hacer los sketches y los primeros números, ¿no? Y el primero, Jaime me llamó a mí y como yo le decía, ¿cómo no llamas a Guillermo y a Juan Luis? No, era reticente y tal, luego llamó a Guillermo y luego pues Juan Luis se unió sin que le pidiéramos permiso al propio Jaime y ahí formamos el cuarteto del Flexo, que nos dio muchas alegrías y nos lo pasamos muy bien. Ha sido una experiencia radiofónica absolutamente adelantada a su tiempo, heredera de los hermanos Mas, de Tipi Cole, de Tono, de Miguel Miura, de Edgar Neville, de toda esa generación. Eso lo estábamos mamando nosotros, Gila. O sea, empieza casi sin tener un micrófono delante, casi es un juego entre vosotros. En la facultad. Empezamos a ser graciosos en la facultad. Pero ya os dan la oportunidad, ¿no? De entrar en radio. Rafael Revert. Ajá. Y ahí estuvimos, no sé, desde el año 81 hasta el 83, un par de años. Hicimos el Flex Show en la Plaza Vázquez de Mella, que se llama... Ricardo Pedro Cerolo. Y que en Long Play. Y ahí actuamos por primera vez en físico, delante del público. Petábamos de gente. Y ya nos animamos a ser parte de la farándula y a competir con la gente que había entonces. Unos tal Martes 13...
Incluso luego empezaron a aparecer también imitándonos, haciéndonos un sketch que habíamos hecho nosotros en Televisión Española en la tarde de Pepe Navarro, que era un sketch de boxeo. Vimos a un grupo que se llamaba Ranas Serenader, que eran argentinos. O sea, todo ese entorno. Moncho Borrajo venía detrás de nosotros en la San Brasil, de la que nos echaron. Nos echaron porque tuvo que venir la policía y todo, porque... En fin, fue 7 días maravillosos, pero el 7º día se llenó de bodas de gente muy alcohólica, no entendían nada el humor nuestro, y Guillermo pues cogió el micrófono y dijo que en vista de la decepción que nos hemos llevado y que no queremos revisar el libro escolar de los asistentes para no llevarnos mayor decepción, y a partir de ahí se armó la de Dios. Tuvimos que abandonar el escenario. Y ya no volvimos al escenario en ese sentido, como cómicos. Pues ya es en el 82. Seguimos en la radio. Claro, en el 82 se monta ya Goma Espuma, ¿no? Exacto. En Estamos en Antena 3, que nos llama Manuel Martín Ferrans, como dice él, y se ha quedado el bueno, hermoso, y se ha quedado el bueno. Se había quedado Jaime Varela en la SER. Y se ha quedado el bueno. Y nosotros, los tres mirándonos, diciendo, pero estamos aquí nosotros, ¿no? Qué bueno. Y bueno, también buenos tiempos para la prensa, porque bueno, aparte compatibilizas, seguirte un poco todo tal, hacías un montón de historias, porque estabas haciendo eso y, por ejemplo, en Onda 2 estabas haciendo un programa que se llamaba Gorila. Gorila, que me llamó Jorge Antón para cubrir el verano, y estuve ahí 3 meses. Y bueno, por supuesto ahí conocí a mis ídolos. Bueno, ya los conocía porque se daba el pestiño tanto a Manolo Fernández, porque yo iba ya con 16, 17 años a Radio Popular FM, ahí a Juan Bravo, para ver a Manolo Fernández, que era uno de mis ídolos, junto a Julio Ruiz, Vicente Cajiao, Luis Cuevas, bueno, toda la familia que había ahí, Adrián Bogel. Y luego también me pasaba por la calle Manuel Silvela a Radio España a ver a Gonzalo Garrido y a llevar algún que otro disco. Y cuando entré, Gonzalo se quedó un poco flipado. Y bueno, porque yo acababa de venir de Los Ángeles, de un viaje que me hice a Los Ángeles, y me traje como 70 LPs, ¿no? Con todo lo que pesaban. Y traía una serie de cosas. Había ido compañía por compañía de discográfico, a la Warner, ahí a Burbank, a Hollywood, a Sony Music, entonces era Columbia Records, etcétera, etcétera. Y me traje una cantidad de discos que solo todavía... Es que entonces, para que se publicara un disco aquí, pues a lo mejor tardaba 6 meses, 1 año, 2 años, o nunca se llegaba a publicar. Siempre existía la pregunta... Manolo, ¿se publicará este disco? Pues no lo sé. Joder, pregúntale a Spavox, pregúntale a Emi y demás, ¿no? No sabíamos si se publicaba. Y me acuerdo de Gonzalo Garrido, porque vivían en un mundo de la primicia, todos se peleaban, ¿no? Es una generación toda esta de... Sí, que la mantuvieron hasta el final. Rafael Abitbol, se ponían a caldo, se pegaban de leches por una primicia. Yo lo llamaba el convento de los Sor de la Cruz. Sor Primicia de la Cruz, porque es que era... Pero me gusta mucho, me ha encantado lo del rollo de que ibas como fan a ver a los locutores, ¿no? Claro, sí. Absolutamente, joder, los que me salvaban la vida. Claro, qué bueno, me encanta. Los salvadores. Bueno, y en 1983 empieza la aventura de Radio El País, compartiendo programas, y ahí estás en programas informativos. Ahí está José Manuel Costa de director, que es el que me llama. Y haces varias cosas. Y dejo Goma Espuma. Dejo Goma Espuma, aunque hay un... Costa me propone a ver si me puedo traer a los Goma Espuma para Radio El País. Guillermo dice que no. Hay la posibilidad de que venga Juan Luis. Hacemos un piloto para Radio El País que se llama Somos la Pera. Y no les gustó, y al final me quedé yo solo. Me quedé en deportes, sucesos y música. Deportes. Con Luis Fernández, con Carlos Llamas, el gran Carlos Llamas, uno de los grandes radiofonistas de los últimos 30 años. Bueno, y también eso lo compatibilizas ya también con lo que es el periódico, ¿no? También ya... con El País. Empezó a escribir El País a finales de 1983. Mi primer artículo es una crónica de Tina Turner, salvaje. La tía en el año 83 es una bestialidad. Y no tanto como en la época con Ike, pero era impresionante. Y luego pues ya empecé a escribir crónicas de conciertos preferentemente, y comentarios de discos, entrevistas. Y la famosa enciclopedia de la historia del rock está maravillosa. Esa sí, pero yo no fui en participante de la gestión, ¿no? Yo era colaborador más bien. No estaba muy de acuerdo cómo se estaba gestionando, y ahora pues si la lees pues te das cuenta de por qué no podía estar de acuerdo. No se podían poner artículos en los que se decía el próximo mes de abril Bob Dylan
Dylan cumplirá, eso está en esa enciclopedia. ¿Cómo que el próximo? Si eso va a pasar dentro de 3 meses y eso va a ser una enciclopedia, no puedes decir el próximo, ¿no? No había manera de convencerles de ese tipo de cosas, de esos detalles que para mí son fundamentales, de perspectiva o de perspectiva un poco. Pero bueno, creo que fue un buen trabajo que se hizo ahí, se hizo, a pesar de esos fallos, se hizo un gran trabajo y es una enciclopedia que yo creo que está ahí un poco ¿no? Como algo muy... Hay gente que pone pasta, que me da pasta por esas... No, eso se me queda en casa. Bueno, y también escribes en fotogramas. En fotogramas llevo a escribir, sobre todo bandas sonoras de películas. El cine es algo de... Bueno, ya te he dicho que estudié cine y que si yo viviera otra vida, pues probablemente me hubiera dedicado a dirigir cine, seguramente. Y en 1986 la oportunidad de televisión, que es lo primero que haces, ¿no? Con La Tarde, con Guillermo Fesser, con Pastora Vega, Tony Cantó. Era un chaval que acababa de hacer una película llamada En Penumbra. Y bueno, ya se sabe quién es Tony Cantó a estas alturas. ¿O no se sabe? Perdona, Tony. Y también, bueno, y luego ya en Onda Madrid, ¿no? El programa Despertador. O sea, la verdad es que, joder, has sido un... ¿Sabes qué pasa? Que antes yo dejo El País, Radio El País, excedencia, en 1988 para irme al primer canal de televisión privado español. Entonces no existía una ley de televisiones privadas. Y pues hacen el truco, Calviño, que había sido director general de Televisión Española, hacen el truco con Bartolomé Beltrán de irse a Londres, allí establecen la estación, tiran por satélite y a alguna parabólica. Había 650 parabólicas en toda España, creo que era una... ¿Cómo se llama esa aventura? Una ruina, Canal 10, Channel 10. Y ahí coincido con Daniel Écija, que luego se hace un realizador súper célebre, vivimos juntos. Con Marta Robles, Almudena Solana, Mon Santiso, gran periodista de medios de comunicación, sobre todo en Galicia. Y bueno, hacemos una especie del Gran Hermano ahí durante apenas 11 meses que duró la aventura. Porque además empezaba ya las cadenas privadas. Y ya lo de las paelleras, ya lo de las parabólicas no funcionaba. De hecho, en 1990... te vas a y vuelvo a Londres con la idea de crear una especie... Había oído en Capital Radio en Londres, joder, me despertaba por la mañana y digo, qué bueno es este programa, Despertador. Claro, empieza a las 6 de la mañana, claro, era hora inglesa. Y a mí me encantaba. Yo digo, cuando llego a Londres tengo que hacer un Capital Breakfast. Capital Breakfast, un desayuno de Capitol, ¿no? Y hice Es la hora, como un grito de los hermanos Marx. Es la guerra, es la hora. Era un poco eso. Y lo hice de 6 a 8 de la mañana. Yo recuerdo no me acuerdo la sala que era, y coincido en esos días que estaba hecho polvo de levantarme tan temprano y hacer el despertador, y me encuentro con el Baby, con Avellano, y con otros colegas, y dicen, bueno, ¿qué pasa? Ya he vuelto de Londres, no sé qué tal. Digo, pues estoy haciendo un despertador, y dice, ¿a qué hora? Y digo, pues hasta 6 a 8 de la mañana, anda, que no eres pringado de levantar. Digo, pues es el futuro de la radio. Le dije. Y luego hizo La Jungla. Claro, sí. Luego hizo La Jungla. Sin peso lo he recordado. Le he dicho, con que te descojonabas de mí. Ahí yo me di cuenta de que yo iba por delante y que era una putada. Y acuñé entonces la frase mía esta de la putada de ir por delante es que te terminan dando por detrás. Bueno, y en 1990, eso estábamos hablando de Telemadrid. Haces un programa de Top Madrid, ¿no? Que es un programa de música. ¿No? De música que, bueno, pues contra viento y marea, ¿no? Porque estaba ahí Rocopop también de Beatriz Pecker en la 1. Claro, y tenía que competir. La sombra de Radio y Televisión Española todavía era muy alargada. Sí, pero bueno, fue impresionante. Fue impresionante porque tuve a todo Quisque. Tuve a Genesis, a Pretenders en el estudio, o sea, ¿no? Entrevistándolos. O sea, tuve a Robbie Robertson de The Band, tuve a Phil Collins, tuve a tanta gente importante. Antonio Vega estrenó sus primeras canciones en solitario, ¿no? Se dejaba llevar por ti, Tesoros lo cantó, Lucha de Gigantes lo cantó en ese programa en directo, y tantas cosas que presentamos allí, aparte de personajes como Petrovic, como Fernando Martín, como Virukov. Yo estaba muy cercano al mundo del baloncesto porque en Hoja del Lunes fui cronista de baloncesto y me hice una amistad con Virukov, con Fernando Martín. Qué bueno. Con Fernando Romay y sobre todo con Juan Maiturriaga, ¿no? Que es muy amigo. Y en el 94 entras a presentar y dirigir Rosatélite en M80 y en 40 ya empiezas a hacer cosas.
También ya está Goma Espuma también, ¿no? Ahí en... Claro, son fichados para M80. Revert, ¿quién te lleva también otra vez? No, ahí está ya Luis Merino. Ah, vale. Que ahí está ya Luis Merino. Es el momento de la y quien me transición, devuelve a M80, realmente a la SER, en 40 principales, es Sandro D'Angeli. Para mí uno de los grandes personajes que he conocido en mi vida en la radio. Totalmente. Hizo de M80 lo más grande que ha podido ser esa emisora, que ahora se llama 40 Clásicos. Arriesgó mucho porque yo tuve un problema muy grave en la cuerda vocal izquierda. Me tuvieron que operar 3 veces, me cortaron parte de la cuerda vocal izquierda, me cambió la voz. Y mientras no podía hablar, porque hablaba así, no podía, porque salió una especie, no era ni papiloma, ni nódulo, ni pólipo, era pues, probablemente un tumorcillo o algo así raro, virus. Era la explicación que me da. Me operaron 3 veces y mientras me operaban y no podía hablar, me creé el personaje de Maese Vértigo. Vértigo era un personaje que me inventé para 40 principales, pues un tipo, una bestia. Una auténtica bestia que ponía a Nine Inch Nails, a Sepultura, a una bestia y que se reía de los babosos como Sting, Alejandro Sanz. Bueno, era el personaje, no yo, pero había algo de mí también. Y con unas cartas que me escribían y unas cartas que yo les escribía a los oyentes, en los que les insultaba a los oyentes, los llamaba gilipollas, sois unos mamones y tal, y les encantaba a los oyentes que les insultara para que me devolvieran ellos los insultos. Pues una especie de Carlos Pumares ahí. También. Es una barbaridad que yo ahora oigo en cinta y digo, no puede ser que esto lo pudiera hacer yo en 40 principales en el año 94. ¿no? Porque luego hablabas de Sandro D'Angeli, estás 3 años de subdirector de M80, eso con Sandro, claro. Absolutamente, gracias a Sandro, y allí aprendemos mucho, hacemos una radio para mí muy importante, potenció sobre todo yo Goma Espuma. Al principio no estaban por la labor de que metiéramos entrevistas y actuaciones musicales ahí, pero yo creo que era lo que había que hacer ya por las mañanas, y sigo creyendo que la radio, la única salvación que tiene es dar mucha vida, como en los años 20 y 30 estadounidenses o los años 40, 50 y 60 españoles, ¿no? Bobby de Glané, los grandes que hacían con público delante, José Luis Pequer, los que hacían... yo creo que ahora hay que hacer es volver a esa radio, llevar a público y hacer todos los días la radio en directo con público y actuando gente, porque es la única manera de diferenciarte de YouTube, de Spotify, todo eso. Es lo único que puedes hacer. Sí, luego eso está pasando ahora. Luego me parece la bomba lo que me dices, además, y luego, bueno, al final hablaremos un poco de eso porque quería incidir ahí, pero vamos, estoy absolutamente contigo. Y bueno, y dentro de esa aparte de la dirección que dejas en el 98, bueno, presentas y diriges Canciones Secretas, que a mí me encantaba ese programa. Sí. Ya... ¿Ese surge, es una idea tuya que propones? Sí, yo ya estaba cansado de... Había hecho Delicatessen antes y la palabra Delicatessen ya me parecía como que se parecía al ambigú de Diego Manrique y no quería que se pareciera nada a nada. Con lo cual hice una cosa que se llamaba Secret Songs, que era una recopilación que hice para Arcade, doble de un álbum doble que vendió bastante bien, y digo, joder, pues quiero hacer Canciones Secretas, quiero hacer el programa. Y me dejaron hacerlo, música humana para alienígenas. Y, me encantaba, sí. Y bueno, pues siempre era buscar canciones, lo que he sido siempre, un explorador de canciones, eso que no sonaba en el mainstream, eso que no sonaba en 40 ni en M80 y que me ha gustado siempre. Sí, me acuerdo que contabas unas historias además alrededor de las canciones chiflantes, ¿eh? Sí, chiflantes. Era más hablador antes que ahora. Sí. Bueno, decir. Todavía sigues adornando la presentación de las canciones, cosa que a mí personalmente me sigue gustando muchísimo. Y bueno, otra aventura rocambolesca, lo que supone la historia de la música de este país, de los medios, es el programa de Miguel Bosé, la Séptimo de Caballería, que realmente también fue una pasada, ¿no? La gente que se trajo... Impresionante. El respeto que había, porque pagaban a la gente por tocar esas cosas que ya vivíamos en la época de Te hago promo, ¿no? Y de repente, pues eso, me acuerdo, joder, siempre decía el grupo de... Un equipo increíble. Increíble. O sea, de sonido. Sí, brutal, claro. De sonido, de vídeo, la realización, el apoyo más bien cinematográfico en un programa de televisión de gente como José Luis García Berlanga, el hijo de Berlanga, un tío maravilloso, que por cierto es un gran chef.
Ajá. y hace unas paellas. Bueno, es un maestro, enseña a hacer paellas al personal. Bueno, ese es el link además valenciano de Claro, la ahí está. Y no, bueno, el séptimo de caballería fue una auténtica barbaridad. El poder tener a Rocío Jurado o a Enrique Morente a la par que a Prince, Madonna, Rem en ese momento, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y que a la vez estuvieran actuando, presentando a un ser humano llamado Malú, que lo presenta Alejandro Sanz, o un tipo que quiere presentar Enrique Urquijo y Los Secretos llamado Quique González. Ese tipo de personajes que de repente aparece, o de repente Amaral, darle toda la fuerza que se merecía a una chica o a Juana Aguirre y a Eva que estaban empezando, ¿no? Todo ese movimiento que hubo en una televisión que necesariamente debería ser así. Para mí el error fue incluirlo en la primera cadena y hacerle competir con el prime time de las otras, con la hora punta televisiva, porque eso no llevaba a ninguna parte. Yo le decía a Miguel, aquí nos van a... No. Miguel, que siempre me ha dicho que es necesario ser soberbio para llegar a algo, y tiene razón, y ahí tuvo de soberbia porque pensó que con Miguel Bosé y todo lo que iba a traer, que era increíble, pues íbamos a poder competir, y no pudo ser en la primera. Luego pasamos a la segunda, a peor vida, en audiencia y en medios, y al final desapareció. Y ese paso ya, es que algo te pasen de la primera a la segunda es como rollo mal. Quizás de la segunda te quedas ahí... Cerca del funeral, lo más cerca del funeral que hay. Totalmente. Bueno, y en 1998 seguimos con esta cronología. Diriges y escribes el M80 Palmal, El Chispazo. Joder, ¿verdad? Ni me acordaba de eso. Con Javier Martín. Javier Cansado y Sol Alonso, que es una crack. Una grande, vamos, sí, totalmente. Y Sol Alonso es una crack. Y con Javier Cansado y Javier Martín también y Sergio Pazos. Sí. Con toda esta familia les dirigí con Elena Pellitero de productora y, joder, nos lo pasamos haciendo El Chispazo. Luego, Palmal FM, o sea, los tabacos estos se retiraron y lo intentamos hacer con un programa que yo presenté con los mismos presentadores, con Sol Alonso y Javier Cansado. El proyecto era buenísimo y lo presenté en varias cadenas, pero no tuvo éxito, y se llamaba El Transistor. Qué bueno. Que es como se llama el programa ahora deportivo de Onda Cero, que así lo hizo. Ajá. Y eso quizás te hace hacer un break, ¿no? Un poco también en tu carrera, Hay que volver a empezar, que era un programa, ¿no? Un poco era más... Hay que volver a empezar es un proyecto aislado, independientemente de lo que estaba haciendo en M80 y demás. Yo tuve... Pero se le dio mucho bombo a ese programa. Un niño maltratado, y no por mi padre, sino por mi madre. Bueno. En cualquier caso, yo tenía lo de la violencia doméstica, yo no soporto lo de la expresión de violencia de género, y bueno, en cualquier caso, yo no vi aquellas imágenes de esta señora de Sevilla que al final su marido la quemó y la mató, y ella lo advirtió 2 semanas antes. Sí. Y dije, no puede ser que siga siendo una noticia pequeñita en los periódicos esto de matar a mujeres y demás, ¿no? Sigue siendo lo de matar a niños bastante silenciado, y lo de los suicidios, pero bueno, eso no se puede. Y entonces yo propuse a Melchor Miralles, me pasé del País al Mundo, escribí en El Mundo una página que se llamaba Bando Sonoro, y entrando ahí en El Mundo y en El Mundo Televisión propusimos a Antena 3 Televisión hacer ese programa de Hay que volver a empezar, más un disco doble de Hay que volver a empezar, en el que yo proponía a las artistas a mujeres que cantaran canciones de mujeres. Así Rocío Jurado cantó Sobreviviré de Mónica Naranjo, o Marilia de Ella Baila Sola cantaba Yo no soy esa de Maritrini, qué grande Maritrini. Incluso a Lolita le dije, ¿por qué no cantas No Woman No Cry? Que tu hermano Antonio, que en paz descanse, lo cantó como No llores mujer, que me venía al pelo para el tema. Claro. Y entonces entre canción y canción se incluía un reportaje de ablación, de maltrato, y tal. Fue un 35,5 de prime time, de ser. En aquella época destrozamos el programa de José Luis Moreno, que tenía en la 1. Fue increíble. Y a partir de entonces, pues cualquier violencia doméstica o de género, como se dice ahora, pues fue primera página, y es primera página, y es una noticia de primera, ¿no? Totalmente. Bueno, por cierto, Celia Villalobos a Melchor Miralles a mí nos condecoró con una placa y un premio especial, Celia Villalobos, el PP, por el apoyo contra la violencia de género.
Sí, sí, además, bueno, como bien dices, y tristemente es así, es a raíz de esos años, ¿no? Cuando se empieza a tener una conciencia de algo que, bueno, que sabíamos que existía, pero que, como bien decías, no se le daba Había que darle ningún- imagen, había que darle presencia. Totalmente. Bueno, y en 2000... De eso es de lo que más orgulloso me Claro que siento sí, en mi vida, claro. claro que sí. Claro. De eso y de los conciertos benéficos que he hecho por el autismo. Como ya Totalmente. sabes, mi hijo pequeño, Lo sé. Y... Martín, tiene autismo y bueno, pues me toca muy de cerca y voy a muerte con ello. Totalmente. Bueno, y en 2005, no sé si fue el primero que se hizo, diriges y escribes el programa El Disco del Año. Con José Luis Rupérez. Eso fue un encargo, tal. Sí, bueno, José Luis Rupérez, que me imagino es un encargo puro y duro, ¿no? Muy duro, sí. No, encargo puro y duro. Muy duro. Más duro que puro. Solamente haces un año. Sí, era para Navidad, para la época de Navidad, pero se hacía durante casi 6 o 7 meses. Y bueno, lo hicimos un par de años y luego lo siguió haciendo él con la misma fórmula que yo le había presentado. Pero bueno, así las cosas son así. Vale. Y pasó lo mismo con No disparen al pianista. Eso te iba a decir, que también lo pones tú en marcha en el 2007. Hasta que dispararon al pianista, histórico. Que era yo, que me dispararon por detrás, ¿no? Una pena porque... ¿Eso era, por ejemplo, una producción de televisión o una producción Era producción de televisión pura. O sea, dentro en el estudio 1, si no recuerdo mal, o en el estudio 3, no me acuerdo bien. Y ahí lo hacíamos. Y hice los primeros 5 y realmente hubo compañías discográficas que me quisieron imponer playback. Yo dije que para eso podía haber otros programas, porque en este programa se cantaba en directo y se tocaba en directo. No, y si hacen el playback pero hacen la voz en directo... Sí, un clásico. Se referían a La Oreja de Van Gogh y con Amaya. Y me negué absolutamente. Y me negué a otras cosas más así y pues no tardé en que me cesaran. Bueno, y en esa época... Ahora me hace mucha gracia, pero sufrí muchísimo porque era mi entrada también en Radio 3, en Radio Nacional a la vez. Estaba matándome a trabajar entre mi programa nocturno de Radio 3 y y No disparen al pianista, y me lo hurtaron directamente, la idea y todo, y se lo llevaron, y al final yo ya le dije a Javier Pons, antes de irme, os habéis cargado el programa, y dice, ¿qué ego tienes, Santi? El que te carguemos a ti no quiere decir que nos carguemos el programa. Digo que es exactamente eso lo que quiero decir, sin ego ni hostias, es tal cual. Y un mes más y se fue el programa. Bueno, cuando o 2 meses más. Sé que de esas cosas no hay que frivolizar porque, claro, ahora lo ves con la perspectiva del tiempo y, bueno, te puede provocar una sonrisa como lo cuentas, ¿no? No, es mejor reírse. Claro, es mucho mejor. Dispararon al pianista y me dispararon a mí. Pero bueno, sí, me imagino que cuando pones en marcha un proyecto y encima no solamente cuentan contigo, sino que encima ya lo hacen suyo de otra manera, pues es que fue la leche. Es más doloroso. Es que fue todavía, la leche. ¿no? Es que yo, mientras hacía el programa, el único que podía entrar dentro del recinto de Televisión Española para hablar sobre el programa, y me costaba entrar en el recinto de Prado del Rey, era yo. Tenía gente de guión y presentadora incluso y tal, que no podían entrar, o sea, que estaban fuera, y hasta una semana antes de empezar el programa a grabarlo, no sabía si podía contar con ese equipo, era una locura. En fin, es la casa en la que yo ahora trabajo, y bueno, sigue siendo una locura. Bueno, como decías, eso... ¿Qué miedo me tengo? Coincide con la entrada en Radio 3 para presentar y dirigir, pues, el programa que sigues presentando y dirigiendo, que es Como lo oyes. Quizás es el espacio radiofónico en el que te has sentido más libre para programar, o siempre te has sentido libre, o sea, incluso en la época, bueno, estoy seguro de lo que me vas a contestar, lo decía al principio, eres un verso libre y lo has sido siempre, ¿no? Joder, entonces... es muy difícil cortarme las alas a mí, pero ya lo decía mi madre cuando era pequeño. Quizás, como conozco bien Radio 3, porque afortunadamente para mí como disquero, que es lo que soy, pues existe esa plataforma de siempre, con esa variedad y diversidad de programas que bueno, pues que han sido no nuestro gran altavoz, sino nuestro único altavoz, ¿no? Pues que siempre de agradecer, conozco bien esa casa y sé, bueno, pues al final, bueno, pues la idiosincrasia de alguno de los programas, pero tú siempre has ido por libre, cosa que me encanta. Sí, y me a la hora de emitirlo, ¿no? A la hora de emitirlo, sin duda. Lo que pasa es que como ha habido tanto, bueno, ahora ha habido una estabilidad de 10 años en Radio 3 con la misma dirección, pero joder, con los cambios que hubo al principio, pues era una locura, no sabía si ibas a estar o no. Yo me he tirado muchos años, me he tirado 14 años firmando cada 3, cada 4, 5, 6 meses, a veces 10 meses. Nunca lo sabías, entonces nunca sabías ni siquiera si te iban a renovar en septiembre, no te lo decían hasta 1 o 2 días antes. Una situación muy grave que están sufriendo ahora también compañeros míos en Radio 3 y que me parece muy lamentable, ¿no?
y espero, bueno, la mayor parte de nosotros estamos yendo a juicio y ganando los juicios. Empezó Carlos Galilea y yo he sido de los últimos. Creo que soy el 13º, 14º que gana el juicio a Radio Televisión Española, y espero que mis compañeros se animen, y los que no lo han hecho aún y los que lo están haciendo y están en ello, pues que tengan la mejor suerte en el juicio, porque eso es otra cosa. El juicio depende mucho de la juez o del juez, y es una lotería muchas veces. Sí, sí. No lo sé. Nunca sabes realmente lo que te van a sentenciar, ¿no? Sí, pero es fuerte, ¿no? Que siendo una radio pública, pues esa precariedad emocional, ya no te digo económica ni nada, que al final, bueno, esa inseguridad para todos no es tal, pero también eso, ¿no? Saber que... Pero lo voy que a es volver. lamentable es que el Estado haga esto. Totalmente, Es totalmente. decir, porque a ti aquí en tu empresa te controlarán hasta los aires acondicionados, todo, y te tendrán así, Claro. en regla. Y allí hacen lo que les da la gana desde el punto de vista laboral y con los trabajadores, ¿no? Con los trabajadores, sobre todo, autónomos, colaboradores que hemos estado allí durante tantos años, y que mucha gente decía, no me lo puedo creer, Alcanda, que tú estés en esta situación, con 3 hijos y tal. Pues sí, con uno con autismo. Pues así es, y les importa 3 narices. Sobre todo a la dirección. Ya. Claro que al final es que la dirección la que dirige, la que decide. Bueno, La que puede apostar por ti. totalmente. Prensa, radio, televisión. ¿En qué medio te has sentido más a gusto o te sientes o te has sentido en todos? Si ahora tuvieses que decir, pues mira, he hecho todo, pero si me tuviese que tal, me centraría en... Hombre, desde luego Radio 3 para mí ha sido donde más... Es un oasis. Y entonces es donde más relajado y más tranquilo he hecho, y donde más yo he sido delante del micrófono. Pero, recuerdo con mucho cariño la época en Antena 3 Radio, en Antena 3 Radio, y en Radio El País. En Radio El País porque comenzaba mucha gente con mucho talento y con muchas ganas, y me gustó muchísimo. Y además que nos trataban bien, era muy profesional todo lo que pasaba entonces en el país, ¿no? Desde que se fundó en el año 76. Pues, es verdad que durante los 80 era como el boletín oficial del Estado del PSOE, ¿no? Claro. Y que eso tenía sus ventajas también y sus desventajas, porque yo con 23 años escribiendo en El País, imagínate, ¿no? Llegaba el Paseo de Camões, llegaba Enrique Tierno Galván y decía: retozar los céspedes, ¿no? Fumar vuestros cigarritos y tal. Era un momento de libertad bestial, ¿no? Claro. Y yo escribía ahí y estaban todos los managers y grupos pendientes de lo que se publicaba, tanto en toros como en música, porque el torero que triunfaba o tenía buena crítica de toros por parte de Joaquín Vidal, pues luego tenía plazas en todos los lados. Claro. Y pasaba lo mismo en época del PSOE, con ese error que hicieron muchos los ayuntamientos socialistas de acostumbrar a las audiencias, a los públicos españoles, a no tener que pagar una entrada. Eso fue... durante muchos años todos los ayuntamientos llevaban a Radio Futura a todos los que estaban en boga y se les veía gratis. Luego, cuando llegaron las vacas flacas y ya no había ayuntamientos socialistas, pues resulta que si yo te veía gratis el año pasado, ¿por qué voy a pagar este año? Totalmente. Y sigue pasando, ¿eh? Totalmente. Bueno. ¿Qué te voy a contar aquí, mucho que hablar. Bueno, también has dado rienda suelta a esa vena cinematográfica que hablábamos al principio. Has hecho videoclips. Bueno, de hecho, el primero, que se hace en 35 milímetros, el de... Con Javier Fesser. Exactamente. Para Sin Recursos, un grupo catalán de Barcelona, creo que eran de Sabadell o algo así. Sí. Y luego cómplices y de Antonio Vega, ¿no? Antonio Vega, por ir una persona muy especial en tu vida, ¿no? Porque... muchísimo. Te sigues emocionando cada vez que hablas con él a la radio. No puedo con eso. Que es muy fuerte porque él se portó muy bien también conmigo siempre. ¿Sabes? Que es que era un tío que quedaba mal, pero conmigo, a mí me contaban cosas de él y digo, es que a mí no me ha hecho nunca una trastada de estas, hombre. Te sorprendía algunas cosas que te decía, pero bueno, yo conocía muy bien a Antonio. Y al que fui cogiendo más cariño y en la etapa final fue a Enrique Urquijo. Él que nació 4 días después que yo, el mismo año, el 15 de febrero. Y la última vez que nos vimos fue en precisamente el 7º de caballería, y él me contaba ahí, Enrique, estaba decepcionado, decía, es que nadie conoce mis canciones, no he llegado donde quería llegar, y estaba totalmente desilusionado. Si él supiera ahora lo que se le valora, ¿no? Es increíble, pero es verdad que me emociono más con Antonio porque tuve más relación con Antonio Vega a lo largo de los años, ¿no?
muy, muy separadas en el tiempo, porque Antonio desaparecía y aparecía, ¿no? Como ojos de Guadiana. Pero, macho, incluso su último cumpleaños en vida, 16 de diciembre, se vino a mi programa. Estuvo mucho tiempo metido en el baño y luego salió, pero pudimos hacer el programa perfectamente. Y él ya propuso, él dijo que lo próximo que iba a grabar era un disco de guitarras, de instrumentales. Guitarras instrumentales, todo. No pudo ser. Se lo llevó el cáncer. Bueno, siguiendo la vena cinematográfica, también en el 94 escribes un libro que además lo he intentado buscar. No lo he conseguido porque me parece No existe. No se publicó nunca. El cine Entre Rejas se lo quedó el gobierno. Vale. Es un cine sobre el cine occidental. Había también cine ruso. Había también cine ruso y japonés. Pero bueno, por definirlo de alguna manera, al principio lo puse como cine occidental, y entonces hice una recopilación de cine carcelario, de películas hechas en Estados Unidos preferentemente, Inglaterra, Francia, Alemania, España, y luego Italia, y algún retoque de Rusia, Polonia y Japón. Eso es lo que hice de cine carcelario, y que siempre había sido un género que me gustaba mucho, pero luego he visto desde que hice eso, que debió de ser a finales es que no recuerdo cuándo, si es a mediados de los 90 o a mediados de la primera década de este siglo, es que no me acuerdo ni cuándo hice ese tal. Lo presenté en Asuntos Penitenciarios, que fueron los que me apoyaron para editar eso, y nunca se publicó, se quedó por allí. Y yo perdí el libro en un ordenador que se quedó, de esos que llevaban disquetes. Era un procesador de texto, no era ni ordenador. Y se quedó por allí y se murió. Y los disquetes, debo de tenerlo en algún disquete negro de esos que guardo, pero como no sé dónde no se puede meter en ningún sitio. Eso está totalmente caduco. Bueno, en febrero del 2018, un montón de artistas y grupos de renombre hacen el primer homenaje, porque supongo que llegarán muchos más y bien merecidos, por tus 40 años. En ese momento se hace, ¿no? En la Sala Galileo, pues eso, gente de Leiva, Quique González, Amaral, Emma Suárez, actores, actrices, Andrés Suárez, Goma Espuma, Coquemaya, Virginia Maestro. Me imagino, bueno, si te emocionas. Muy emocionante. Sí, fue increíble eso. Fue increíble. Sí. Lo último así guapo que hice fue en el mismo sitio, fue un homenaje a James Taylor. Eso que yo he creado, que se llama conferenciertos, que bueno, yo doy una conferencia sobre un artista, Nina Simone, o Jackson Browne, o Antonio Flores, o en este caso James Taylor, y es una conferencia para no aburrir al personal, pues das 3 minutitos un poco de la vida y tal, y canta alguien una canción de James Taylor. Doy otro poco, o Nina Simone, y han actuado pues tanta gente allí que me sorprendió cantando a James Taylor, desde Álvaro Urquijo y Los Secretos hasta Emilio Aragón, que también estuvo cantando a James Taylor, y tanta gente cantando a James Taylor. Y igual pasó cuando cantaron a Nina Simone, Morgan y grandes artistas, ¿no? A The Band. Es decir, esos conferenciertos que a mí Hombre, si yo tuviera un poco de... Yo siempre he querido tener un manager, Carlos. He querido tener un representante para que poder hacer estos conferenciertos por España, por las universidades, o poder hacer mis conferencias sobre lo que yo he aprendido durante 44 años de profesión, ¿no? La radio en concreto, de profesión periodística, porque la radio para mí más que una profesión es un oficio, y hay que diferenciarlo muy claramente. Pues te iba a preguntar ahora por alguna asignatura pendiente, pero creo que me lo has contestado, ¿no? Quizás te gustaría eso, el poder llevar... El ejercer el profesorado, el poder... no necesariamente universidades, es decir, ahora se hacen tantos festivales y demás, y antes los festivales como Iberpop, ¿no? Que luego pues derivó en otros nombres, en Actúa y demás, pues incluían conferencias y debates muy importantes alrededor de los festivales. Ahora ya no sé si eso pues, le interesa al personal. La gente va a los festivales incluso sin saber los nombres de los artistas que van, y te inventas, yo lo he hecho. Claro. Me invento un nombre y les digo, ¿qué te ha parecido? Tal, ¡ah, fantásticos! Tal, no sé qué. Están más pedo que la leche, y la gente de mayor parte les gusta el rollo festivalero, más allá de que sepan qué artistas van a ver. Es horrible. Qué grupos. Justo antes de empezar esta entrevista está con
una amiga que se dedica al mundo del arte, que tiene una idea muy buena, así de una especie, bueno, de galería virtual, pero bueno, también con espacio físico. Me decía que lo quería linkear con la música, con los tal. Y me decía, no, incluso tal, el tema de los festivales. Y digo, o sea, eso es la mayor gañanada. O sea, Nada que ver con como, joder, no sé. Bueno, mira que Woodstock 94 que estuve, era una locura, porque también llovió como en el original del 69, o Glastonbury, que para mí ir a Glastonbury 2 años creo que fue, en el 94-95, en el 94, y ver a Jet Buckley, ver a Oasis en ese momento, The Cure, The Prodigy, saber esos grupos allí, ahora que se han cumplido 50 años de Glastonbury, que hay un documental maravilloso al respecto, fantástico. Pues es una gran experiencia. Luego vienes aquí y yo creo que a ese nivel están sobre todo el BBK, Sí, para mí. Sí. Mad Cool quiere llegar ahí, pero está más sí. lleno de gente que festivalera, Sí, como llamo sí, yo, sí. que aficionada a la música. Sí, y bueno, y luego hay cosas más especializadas como el sonar, que es un mundo, es un nicho y que Es una abarca maravilla, es una maravilla. Totalmente. Bueno, ¿y qué diagnóstico harías del tema de la radio ahora? Me ha gustado la reflexión que has hecho antes de esa necesidad quizás de la vuelta a la radio como se entendía antes, como un espectáculo global. Vivimos tiempos de incertidumbre en el sentido, bueno, pues eso, de las cadenas establecidas intentan hacer programas supuestamente para acercarse a lo nuevo público, que me imagino que como yo pensarás que es muy difícil volver a fidelizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la radio en general? ¿Cuál es tu Yo les veo diagnóstico? muy despistados en el sentido, no saben cómo combatir las redes sociales, es decir, que mis hijos, por ejemplo, que tienen 30 y 26 años, los 2 primeros, jamás han oído la radio ni a su propio padre, son de otra generación, entonces se buscan el conocimiento musical a través de otras maneras, el YouTube, etcétera, etcétera. ¿Cómo la radio podía entrar ahí Pero te lo he dicho antes, yo creo que la radio no puede perder el que sea un medio caliente y que sea un medio instantáneo. Lo que pasa en el instante, yo te lo puedo contar en la radio. Por supuesto que luego tienes a favor el competir con YouTube y demás, con tus podcasts, o haciendo que tus podcasts aparezcan también en Spotify o en otros sitios. El podcast está ahí y todo el mundo tiene, desde su web en su casa puede hacer eso. Pero la radio... La radio en la que puedes contar con buenos medios para hacer grandes conciertos diarios, entrevistas diarias, acontecimientos y eventos en el instante, eso hay que devolvérselo a la radio. La radio tiene que volver a sus inicios. Tiene que volver a la radio con público, con concursos, con cosas en directo. Incluso me encantaría hacer publicidad en directo, con un coro de buenas voces y tal, ¿no? Como se hacía tal. Desde el Waldorf Astoria de Nueva York, aquí tenemos a las Audio Sisters, ¿no? Y cantaban. No, me parece... Mantían ahí un anuncio de Winston. Claro. Me parece genial. Además, claro, lanzas la idea que me parece buenísima y claro, igual es que piensas, dice, pero eso que es como parecer un rollo viejuno, ¿no? Es que lo podrían hacer, esa idea de intentar llegar a los chavales, haz un programa para chavales, pero hazlo así también. Llévate a los chavales allí, o vete a un colegio y hazlo allí, yo qué sé, ¿sabes? O vete a la universidad y hazlo todos los días allí. O sea, sal de la radio urgentemente o lleva a la gente a tu radio, una de dos, pero tienes que tener, ¿sabes? A mí me encantaría tener todos los días público y todos los días esa radio que dices que te gusta, que hago, que es a veces tan personal, a veces con mis comentarios y tal, yo ya lo hacía cuando hacía Top Madrid, cuando hice público en Top Madrid, en Telemadrid, si estaba entrevistando a Phil Collins o estaba entrevistando a Gran Wyoming con Enrique Urquijo, de repente pues llevaba el micrófono a cualquiera del público que había y les hacían las preguntas, ¿no? Entonces la gente se atrevía a preguntar. Y eso creo que se puede hacer ahora en la radio, que se debe de hacer en la radio. De hecho, la radio lleva muchos años queriendo salir y saliendo, desde Luis del Olmo hasta Oma Espuma, y saliendo, o Carlos Herrera, saliendo a las ciudades para poder promocionar la radio, ¿no? Sí. Y eso creo que la radio musical debe de hacerlo. Lo ha perdido. Yo perdí un poco el hilo de qué está haciendo ahora 40 y qué está haciendo 40 clásicos, porque me aburre muchísimo. Rock FM me parece que se repite mucho a sí mismo, con un repertorio muy disminuido, muy pequeñito y que no se abre, que debería ser mucho más viva y más callejera, más estar en la calle. No tienen tampoco los medios, me imagino, y se queda más en fórmula que otra cosa, con algún programa especializado guapo que hay. Pero yo no veo... es que los gestores actuales de los medios de comunicación
no tienen nada que ver con los medios de comunicación, son gestores. Y entonces es otra cosa, no tiene nada que ver con la comunicación, con lo cual pues no saben muy bien hacia dónde tirar. Y así está la radio y así está la televisión, ¿no? La televisión que está absolutamente manipulada y es absolutamente manipuladora, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia y cómo se ha transmitido el miedo a través de los medios de comunicación, como si fueran un solo medio de comunicación. No hay ni siquiera pluralidad, no hay posibilidad. Y si hay alguien que opina lo contrario, pues ya hemos visto lo que han hecho con Miguel Bosé en Facebook o en YouTube, se les ha censurado porque dicen, aunque digan una barbaridad, me es igual. Pero no están insultando a nadie, están dando una opinión. Y a ti te parece una barbaridad la opinión que está dando, pero lo que no se puede hacer es cortarlos y censurarlos. Es que eso, vamos, a mí no me ha pasado, no me ha pasado nunca, y está pasando ahora, ¿no? Y te estigmatizan porque piensas lo contrario, en fin, es una cosa alucinante lo que está pasando. Es muy fácil manipular ahora al personal, y lo de tanto manido y hablado que se ha dicho de 1984, de Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley, pues es vamos, estamos yendo a lo bestia ahí, a ese punto. Están yendo, porque yo tengo 62 años y en 18 años o 20 o antes me he ido a tomar por culo. Pero que ese mundo ya no, el futuro ya no me pertenece. Y es más, el futuro ya incluso me deja de interesar, porque yo no lo voy a vivir. Entonces, no, pero por tus hijos y tal, que se busquen la vida como la he buscado yo. Eso de estar intentando constantemente a ver qué heredan mis hijos y tal, eso no, que se busquen ellos, qué herencia ni qué leches. Yo no les voy a dejar nada a mis hijos. Los discos, 35.000 discos que dirán, joder, papá, vaya marrón que nos has dejado aquí de vinilos y de CDs que no valen para nada. Y digo, ya verás el día que haya un apagón. Pues ayer en Radio Nacional se fue el Dalet, el ordenador a tomar por sacos y solo valía pinchar físico. Era buenísimo. Qué bueno, qué grande. Bueno, una pregunta recurrente para terminar las ediciones de Simpatía es, bueno, ¿quiénes han sido tus referentes, tus maestros, la gente que hicieron, que te influyeron para hacer todo lo que has hecho? Te digo a nivel de los medios, de industria... En prensa, Julio Camarero, uno de los grandes reporteros de la historia. Julio Camarero. Miguel de la Cuadra Salcedo. Como voz, Matilde Conesa. Qué grande, Matilde. Y luego musicalmente, bueno, y de prensa deportiva... Bueno, taurina, Joaquín Vidal, sin duda alguna. Prensa deportiva, yo creo que José María García enseñó mucho y abrió mucho campo a la libertad de expresión en el deporte, a veces con mucha prepotencia, a veces por su parte, pero a mí me parece que creó escuela y que se vive de lo que creó el propio José María García. Para mí, Chema y Raúl Santillán fueron grandes maestros también míos. Pero musicalmente para mí hay tres muy grandes que son Antonio Fernández, Manolo Fernández y Gonzalo Garrido, aunque creo que el más grande de todos los comunicadores de radio musical de todos los tiempos ha sido Rafael Abitbol, porque la radio es forma y fondo. La forma es como lo cuentas, el ritmo, la vocalización, el tono, el timbre, todo eso es la forma. Y el contenido es el fondo, ¿no? Lo que sabes de lo que dices, lo documentado que estás y el conocimiento que tienes de ello. Y el equilibrio más increíble de forma y fondo, sin duda alguna, en la historia de la radio musical española ha sido Rafael Abitbol. Sin duda alguna. Y Juan de Pablos, para mí, el que me toca en la manera de poder expresarme y saltar el corazón y meterlo por el micrófono. Ahí yo me he contagiado de Juan de Pablos forever, ¿no? Qué bueno. Y para mí, la gran periodista musical por excelencia es Patricia Odes. Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Santi. Ha sido un Carlos por llamarme, inmenso placer. por contar conmigo. No, de verdad, me ha sido una ilusión. Ha pasado por aquí gente tan grande y tan importante para mí que me bueno, al final, ¿sabes qué pasa? También, como está la industria, los medios, tal. Hay mucha gente. Pero pasa que gente, bueno, Vogel, o sea, también gente de todos los... Estás tocando y estás haciendo algo muy bueno y además va a quedar ahí.
Va a quedar ahí. Qué guay. Y a lo mejor ya no estaremos nosotros, pero dirán, jo, estos cabrones, qué bien documentado está esto guay. de Subterfuge, ¿no? Qué bueno, buenísimo lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Santi, de verdad. Pues nada, despedimos pues esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, con Paul a los mandos técnicos y en Subterfuge Radio. Y nos vamos con un tema de un grupo que un servidor descubrió por el invitado de hoy y que certifica el buen estado de la música en nuestro país. Nos vamos con Estamos Bien, de Santero y los Muchachos. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.